Hola, queridos estudiantes, bienvenidos a esta sesión número 2. Una vez que ya tuvimos el encuentro, ¿verdad?, de nuestra primera sesión, pues hoy vamos a estar abordando lo que es la unidad 2. ¿Cómo se llama esta unidad? Bueno, esta unidad lleva por nombre desde la fundación de Roma a la ley de las 12 tablas. Si se fijan, este comprendería el primer periodo de lo que corresponde al derecho romano. ¿Qué es lo que vamos a estar abordando en esta unidad? Pues todos estos puntos que ustedes pueden observar, vamos a estar hablando sobre el estado social bajo los primeros reyes, los comicios por curia, las reformas de Servio Tulio. Quiero que se fijen bien en este nombre, Servio Tulio, porque en esta unidad va a ser muy importante lo que él hizo. Los comicios por centurias, la república, los tribunos, la concilia plebis, los comicios por tribus, el Estado del Derecho antes de la ley de las 12 tablas y la ley de las 12 tablas. Estos son temas muy importantes, chicos. Necesito que presten mucha atención a esta presentación y van a haber temas que vamos a estarlo debatiendo, que lo vamos a estar desarrollando en la sesión de clase, en el aula, ¿verdad? Pero es muy importante pues, que vean este video explicativo. Bueno, para empezar, hablando un poquito, ¿verdad? Porque la unidad inicia, dice desde la fundación de Roma, pues como ya les había mencionado en la sesión anterior, en la clase anterior, acerca de cómo se fundó Roma. Entonces, se dice, ¿verdad?, de que Roma fue fundada por 3 etnias. ¿Cuáles eran estas etnias? En primer lugar, tenemos a un pueblo de origen latino que se les denominaba los runenses. ¿Por qué se les denominaba así? Porque el jefe llevaba por nombre Rómulo. Entonces de ahí pues, se derivaba los runenses. Luego tenemos otra raza que eran los tipienses, de la raza sabina. ¿Por qué se denominaba tipienses? Bueno, porque el jefe de ellos llevaba por nombre Taso. Y luego tenemos a la raza etruscas. ¿Por qué se le dice así? Bueno, el jefe de esta raza etrusca era Lúculo, por lo cual a estas personas se les denominaba los lúceres. Estas 3 etnias, estas 3 razas, fueron los que fundaron Roma, reuniéndose a la orilla izquierda del Tíber, y así fue como fundaron esta bella ciudad de Roma. Eso es verdad. Pero también ustedes saben que siempre existe, en cuanto a cuando hablamos de origen, siempre existen, en este caso, pues leyendas. Hay una leyenda que me parece muy bonita compartirlas con ustedes, que habla acerca de, precisamente, pues, sobre la fundación de Roma. ¿Qué es lo que dicen estos con respecto a la fundación de Roma? Decían de que había una leyenda que afirmaba que Roma fue fundada por Rómulo y por Remo, y que estos dos eran hijos del dios Marte y de una hija del rey etrusco. ¿Se acuerdan de que mencionábamos sobre las 3 razas? Una de ellas eran los etruscos. Entonces decían de que ellos, Rómulo y Remo, pues descendían del dios Marte y de una hija del rey etrusco, de Alba Longa. Entonces la leyenda cuenta de que estos 2 hermanos fueron abandonados en ese río, en el río Tíber, pero una loba los salvó de la muerte y los amamantó. Entonces, obviamente, ¿verdad? Ellos sobrevivieron y tras fundar la ciudad, Rómulo mató a su hermano Remo, y así fue como Rómulo se convirtió en el primer rey de Roma. Eso es lo que cuenta la leyenda, ¿verdad? Es una leyenda muy popular con respecto a este tema de la fundación de Roma. Pero vamos a hablar acerca de la organización social y política de la fundación de Roma, ¿verdad? Estamos hablando sobre eso. En primer lugar, vamos a ver, fíjense bien en esta palabrita, las curias. Dice, cada tribu, Roma estaba organizada por tribu, cada tribu estaba dividida en 10 curias. Las curias comprendían cada una un cierto número de gentes.
Y la curia, lo podríamos decir que era como una especie de una división artificial que existía en cuanto a la organización social de Roma. Roma estaba dividida primeramente por tribus, las tribus estaban divididas en 10 curias. Cada curia pues comprendía un cierto número de personas. Luego tenemos otra organización política y social que son las gens. Las gens pues era un grupo natural formado sobre la base del parentesco, o sea, la familia. Cada gens comprendía el conjunto de personas descendientes por línea de varones de un autor común. Quiero explicarles de que a partir de este momento pues van a escuchar una palabra muy usada, ¿verdad? En todo lo que es el derecho romano, que es el pater familia. El pater familia, pues, como su nombre lo dice, era el padre de familia, el jefe de familia, y a lo largo de las sesiones van a comprender la importancia que tiene este miembro en las familias romanas. Cada familia pues está puesta bajo la autoridad, en este caso del pater familia, y estos pater familias y sus descendientes vienen a componer las gentes de las 30 curias. Las primeras 30 curias primitivas y estas forman una clase denominada los patricios. ¿Quiénes eran los patricios? Bueno, básicamente los patricios vienen a constituir lo que es la nobleza de la raza romana. Ellos tenían muchos privilegios, por ejemplo, solo ellos podían participar para formar parte de lo que es el gobierno del Estado romano. Tenían muchos privilegios por ser catalogados como ciudadanos romanos, pero también existían otras personas, otra clasificación social, que eran los clientes. ¿Quiénes eran los clientes? Los clientes pues, eran personas que estaban agrupadas bajo la protección del jefe. El jefe pues era su patrón. Y había una relación recíproca en cuanto a los clientes y al jefe, porque el patrón debía una obligación con sus clientes de ayudarle, de socorrerlos, de defenderlos en cuanto a la justicia. Y los jefes le daban a los clientes tierras para que estos los cultivaran y trabajaran la tierra. Pero por su parte, pues el cliente debía de tener una abnegación a su jefe, lo asistía con su persona, lo seguía a la guerra de ser posible y aportaba parte de su fortuna para pagar por el rescate en caso de que el jefe pues, cayera en cautiverio. Entonces había una relación recíproca en cuanto a derechos y deberes con el jefe y el cliente. Según los autores antiguos, pues en Roma solamente existían dos clases sociales, los patricios y los clientes. Pero luego vino a sumársele una clasificación más de personas, clase social, que fue denominada como los plebeyos, o la plebi, o la plebe, como ustedes deseen llamarles. Esta fue la tercera clasificación. O sea que llevamos patricios, clientes y ahora una nueva clasificación que son los plebeyos. ¿Quiénes eran los plebeyos? Pues en cuanto al estatus social, los plebeyos son los que ocupan el rango inferior en la ciudad. Como ya les había mencionado, pues los patricios gozaban de todos los privilegios, ¿verdad? En contraste con la plebe, pues estos no tenían participación en el gobierno, no podían ostentar algún cargo o que ejerciera, ¿verdad? Una función pública, no tenían ese derecho. Tampoco ellos podían casarse legítimamente con un patricio. Eso era algo que realmente pues, no se podía hacer. Un plebeyo con un patricio no podían establecer nupcias. El origen de la plebe hasta el día de hoy pues, es desconocido. Se dice de que a lo mejor estos pudieron, ¿verdad?, haber sido antiguos clientes independizados de sus jefes y al extinguirse la gens de su patrón, o que hayan sido las mareadas de extranjeros venidos de los pueblos conquistados que fueron demasiados para poder engrosar las filas de la clientela. Todos esos son los supuestos orígenes, ¿verdad? Pero realmente el origen de la plebe es desconocido. Sin embargo, pues ellos tuvieron mucha importancia para el derecho romano, para lo que es
el ordenamiento del derecho romano también, y van a ver que poco a poco en las sesiones, cuando vayamos abordando los temas, van a ir a ver, van a poder comprender todo el protagonismo que tuvieron, en este caso, pues los plebeyos. ¿Cómo era la forma de gobierno en la etapa de la fundación de Roma? Pues la forma de gobierno era monárquica, o sea, la monarquía. Pero esta monarquía pues no era absoluta, o sea, que el rey no era el que dictaba las leyes, el que decía sí, no, esto se hace, esto no. No era una monarquía absoluta. Más bien el rey pasaba a ser como una especie de jefe de una república que era aristocrática. ¿A dónde residía la soberanía? La soberanía estaba en Asturias. Recuerden la primera, ¿verdad? Hablando de la clasificación, aquí les mencionaba, cada tribu estaba dividida en 10 curias. Entonces, la soberanía pues residía en Asturias. ¿Quiénes eran Asturias? Pues la población romana como tal. Ellos eran quienes ejercían el poder en las asambleas o los comicios, y a esto ellos le denominaron la comitia curiata. El rey es elegido de forma vitalicia, o sea, que hasta que él muriera, y es conferido de una autoridad suprema. Era a la vez el jefe del ejército también, sumo sacerdote, era magistrado judicial, tanto para lo civil como para lo criminal. ¿Qué pasaba cuando el jefe, en este caso, pues el rey moría? Pues a la muerte del rey, mientras elegido un nuevo rey, el poder era ejercido por un interrex, que este era tomado del Senado. Para mientras, pues se elegía un nuevo rey. ¿Qué era el Senado? Pues bueno, el Senado estaba compuesto, primeramente estaba compuesto por los pater familias, es decir, las personas de más edad dentro de los jefes de familia patricias, o sea, los más viejitos, por así decirlo. Y hubo probablemente en los primeros tiempos 100 senadores. Bajo Tarquino, el antiguo, ese número llegó a 300. Imagínense, superaron el límite de la cantidad de senadores. Y el Senado pues formaba un consejo, y estos servían, o la finalidad que tenía el Senado era de asesorar al rey. Recuerden pues que el rey no era monárquico absolutamente, o sea que las decisiones las tenían que consultar. Y el Senado se encargaba principalmente de asesorar. Esta palabrita ya nos había mencionado, lo que son los comités curiata. Estos eran los miembros de las 30 curias. Estaba compuesto por patricios y por clientes. Las comités curiatas pues vienen a ser como la forma más antigua de una asamblea legislativa en un país, así como nuestra Asamblea Nacional. Y las decisiones que ellos adoptaban pues se convertían en leyes, que se les denominaba como leyes curiatas. ¿Por qué? Porque provenían de la comitia curiata. Esto elegían e investían a los monarcas, e instituían sobre la paz y la guerra también. El periodo romano es cierto que es la base del derecho, pero también fue un periodo muy, muy sangriento. Entonces las decisiones con respecto a la paz y a la guerra eran, en el tiempo, ¿verdad?, de la fundación de Roma, eran decididos por los comités curiatas. Ahora vamos a pasar a este tema muy importante que es Servio Tulio. Las reformas que hizo Servio Tulio. Aquí, en esto, tenemos, con respecto a Servio Tulio, los comicios por centurias. Ya habíamos mencionado la clasificación social de la fundación de Roma, que decíamos que estaba compuesto por patricios, por clientes, por plebeyos, pero Servio Tulio vino a hacer una nueva división del pueblo romano. Y aquí pues estaba formada ya no por el origen del ciudadano, o sea, si era patricio, si era cliente o si era un plebeyo, ya no, sino que estaba formada por los medios de fortuna que tenía el ciudadano. Y así fue como los plebeyos también fueron llamados a concurrir junto con los patricios al servicio militar, al pago de impuestos y también a la confección de las leyes en asamblea, que fueron llamadas comicios por centurias.
En el año 166, Servio Tulio divide a Roma en 4 regiones o tribus urbanas y a la campiña en un cierto número de tribus rústicas sin distinción de origen. O sea, aquí ya a Servio Tulio no le importó si eran plebeyos, si eran patricios. Esta división es solo geográfica y administrativa. Y aquí comprendía tanto a plebeyos, clientes como patricios. Entonces, ¿cómo los dividió Servio Tulio? Bueno, para ello, pues Servio Tulio estableció algo que se le denominó el censo. ¿En qué consistía el censo? Bien, el censo consistía en que todo jefe de familia debía ser inscrito en la tribu donde tenía su domicilio. ¿Qué era lo que se tenía que declarar? Bueno, en este caso, ¿verdad? El jefe de familia tenía que declarar, y esto se hacía bajo juramento, el nombre y la edad de su mujer y la de sus hijos. También tenía que declarar lo que era el monto de su fortuna, y aquí, en cuanto al monto de la fortuna, se tenía que incluir la de los esclavos. Recuerden que en ese momento, en ese entonces, ¿verdad? Del periodo romano, existían lo que eran los esclavos. ¿Cuál era la sanción que estipuló Servio Tulio para que los padres, en este caso, pues los jefes, ¿verdad? De familia que no cumplían con el censo? El que no cumplía, básicamente, pues, era castigado con esclavitud. Y de ser pater familia, o sea, ser un patricio, un ciudadano romano, pues pasaba a ser un esclavo y se le confiscaban todos los bienes que él tuviera. Estas declaraciones pues, eran inscritas en un registro donde a cada jefe de familia pues, se le reservaba un capítulo que era denominado capuz y eran renovadas cada 5 años. O sea, que pasados 5 años el pater familia otra vez tenía que actualizar, como una especie de actualización, el censo. Es el nombre de él, la edad de sus hijos, de su mujer, toda la fortuna, el monto que tenía. ¿Para qué Servio Tulio hizo esto? Luego de que todos los pater familia establecieran el censo, ¿verdad? Se incluyeran en el censo, él los dividió. Dividió a los ciudadanos en 5 clases. Y las 5 clases pues estaban comprendidos de acuerdo pues a la fortuna o al patrimonio que ellos tuvieron. Los que alcanzaban 100,000 haces comprendían la primera clase. Los que estaban entre los 75,000 haces pues era la segunda clase. Luego los de 50,000, la tercera clase, y los de 25,000, los de la cuarta clase, y por último los que tenían 11,000 haces eran la quinta clase. Estas clases son divididas en centurias, por eso es que se le denomina a esta clasificación los comicios por centurias, porque llevan el nombre de la centuria, teniendo un número igual de centurias juniores de 16 a 40 años y los seniores de 46 a 60 años. Entonces, esa fue la clasificación social que hizo Servio Tulio. ¿Qué fue lo que, con qué objetivo Servio Tulio hizo esta clasificación? Bueno, él aseguró el reclutamiento en el ejército, porque obviamente estaban divididos, ¿verdad? Por las edades, se conocían. Distribuyó la carga de los impuestos en todos los ciudadanos de acuerdo a la fortuna y sustituyó la preponderancia en el estado de los que por raza podían acceder a él, poniéndolo en manos de la aristocracia por medio de la fortuna de los ciudadanos. Entonces, este fue el objetivo de Servio Tulio tuvo para hacer estas cosas. Ahora vamos a ver lo que es la república, los tribunos, la concilia plebis y los comicios por tribus. Una vez que cae la monarquía, que esto sucedió en el año 245, entonces la figura del rey fue sustituido por 2 magistrados patricios. Estos fueron elegidos por un periodo de 1 año. Los 2 tenían iguales poderes y se les denominaba los cónsules. Aquí en este periodo, pues la autoridad religiosa se separa de los poderes civiles y es confiada a un gran pontífice. Luego los plebeyos, ellos continúan excluidos, ¿verdad? Recuerden que los plebeyos es la clase baja, continuaban excluidos de la magistratura, o sea, de ostentar algún cargo público.
Y obviamente, ¿verdad? Ellos estaban siendo la clase más baja, estaban sometidos a pobreza. Entonces, así como ellos logran que los patricios les concedan ciertas concesiones. ¿Cuáles fueron esas concesiones? En primer lugar, ellos logran tener dos protectores de sus intereses y con ellos se conforma lo que es la tribuna plebis, que estaba compuesto pues por plebeyos. Estos pues logran declararse inviolables y tenían derecho al veto que podían oponer en Roma, dentro de un radio de una milla en torno de Roma, a las decisiones de los magistrados, a los cónsules y al senado. Entonces, estos surgieron, la tribuna plebis surgió para defender a los plebeyos. Es por eso que de ahí nace la costumbre de convocar a la plebe en las asambleas que lleva por nombre los plebiscitos, que esta palabra plebiscito es usada hoy en día también en el derecho contemporáneo, que aunque no tenía fuerza obligatoria más que para ella misma, los patricios nunca asistieron a la concilia plebis. ¿Por qué? Porque aquí solamente se reunían los plebeyos. Y esta forma dio inicio a una tercera especie de comicios, que eran pues, la comitia tribuna, que eran los comicios por tribus. Si se fijan, con este cambio, ¿verdad? Con esta concilia plebis, así fue obtenida otra importante concesión para los plebeyos. Poco a poco los privilegios de los plebeyos van a ir surgiendo a medida que vayamos estudiando los periodos, las épocas del derecho romano. ¿Qué pasaba antes en cuanto al derecho romano, antes de que existiera la ley de las 12 tablas? Bueno, en el transcurso de los 3 primeros siglos de Roma, el derecho privado tiene su fuente única en la costumbre, o sea, en los usos que estaban en vigor entre los fundadores de la ciudad. Estas costumbres llevan por nombre el maros malturum, así se le denominaba a la costumbre, o sea, a la tradición de las poblaciones primitivas a la nación nueva, eran las costumbres. Entonces, solo a partir de la República, del periodo de la República, es que aparecen leyes relativas al derecho público y al derecho criminal, que en aquel entonces pues, se le denominaba así, hoy en día se le conoce como derecho penal. Y nada puede decirse sobre el derecho privado porque no hay documentos que avalen o que soportan la existencia como tal del derecho privado. Recuerden que el primer día de clases vimos lo que era la división entre el derecho público y el derecho privado. El derecho privado solo tiene por fuente en este periodo de la República la costumbre. Igual sí, es verdad. De la fundación de Roma, ahora ya estamos en la época de la República, e igual el derecho privado, la costumbre por excelencia es la fuente por excelencia es la costumbre. Después de muchas luchas de la plebe, los plebeyos, los tribunos se hicieron los intérpretes de estos, y luego de 10 años de espera, los patricios comenzaron a ceder y se pusieron de acuerdo con este caso con el Senado y ordenaron la redacción y la promulgación de una ley aplicable a 2 órdenes. Y esta es la ley de las 12 tablas. Esta ley de las 12 tablas es una ley muy importante. ¿Por qué? Porque viene a regular por excelencia a el ordenamiento jurídico de los romanos que estaba en ese entonces. Pero ¿cómo se fundó la ley de las 12 tablas? Bien, en aquel entonces pues existía una legislación célebre, o sea, lo máximo, ¿verdad? En cuanto a legislación, que era la que tenía Grecia. Entonces los romanos pues querían asesorarse de esa legislación que era una celebridad. Y para ello pues enviaron en el año 301 a 3 patricios, los mandaron a Grecia para que estos pues se empaparan de los conocimientos de cómo estaba organizada la legislación griega y ellos poder así hacer su propia legislación. Entonces estos 3 patricios, regresaron al cabo de un año y trajeron pues consigo
las leyes griegas, una copia, ¿verdad?, de las leyes griegas para que estos pudieran hacer una ley romana. Entonces, en este caso, tenemos a Hermodoro, que este era un personaje que era desterrado de Efeso, y él les ayudó en la tarea de confeccionar la ley de las 12 tablas. Al año siguiente, estamos hablando de que las magistraturas fueron suspendidas de común acuerdo y todos los poderes fueron confiados a 10 magistrados patricios. Estos 10 magistrados patricios llevaban por nombre los decemviros. ¿Cuál era la función de los decemviros? Los decemviros eran los encargados de hacer esta ley de las 12 tablas. Ellos al cabo de un año pues, publicaron sus trabajos y solamente hicieron 10 tablas. Eran escritos sobre 10 tablas, pero luego en el año 304 se nombró a otros decemviros que estos pues, añadieron 2 tablas más para poder completar las 12 tablas que se le conoce hasta hoy en día. La ley decemviral, que es denominada pues las 12 tablas decemviral, fue grabada sobre tablas de bronce y fue expuesta al foro. Hoy en día, pues no se sabe qué fin tuvo, ¿verdad? Esas tablas de bronce. Pero el contenido auténtico de las 12 tablas solo han llegado al presente algunos fragmentos. Se han conservado en los tratados de algunos jurisconsultos que comentaron la ley. Y es a raíz de esto, pues desde el siglo XVII se ha intentado poder reconstruir esta ley de las 12 tablas en cuanto al contenido, ¿verdad?, que ellas tienen. Y se ha logrado, pues en gran parte, por lo menos conservar el significado que estas tienen para la historia. El principio sobre lo que es la legislación romana. Pero según verdad se dice de que la ley de las 12 tablas pues vino a reglamentar en la época romana lo que comprendía el derecho público y el derecho privado. Y ellos, al ser terminada, ¿verdad?, por los decemviros, pues esta ley fue considerada como la fuente del derecho para los romanos. Era la ley por excelencia y todo lo que derivaba de la ley de las 12 tablas pues estaba catalogado como legítimo. Luego existieron leyes posteriores que no hicieron más que desarrollar el derecho de las 12 tablas, o sea, derivadas de ellas, y jamás hasta que Justiniano, ninguna de sus disposiciones fue abrogada. O sea, ellos lo consideraban como lo máximo, ¿verdad? Era la excelencia. Y aunque lo consideran como hasta ese entonces un poco imperfecta, pero esa ley vino a darle un verdadero progreso al derecho romano, o sea, a la legislación romana. Entonces es una ley muy importante y esta ley de las 12 tablas la vamos a estar estudiando a mayor profundidad en el aula de clase. Hemos llegado al final de esta sesión, como siempre, ¿verdad?, invitándolos a que vean la lectura, a que la lean, ¿verdad?, la lectura complementaria, vean el video complementario. Esta semana ya tienen tarea, así que por favor los invito a que hagan sus tareas a tiempo porque pues plataformas cierran de manera semanal. Bien, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima sesión.